consideraban su riqueza ya no existe. Volvamos al bar. Cuando compras una cerveza fiada, prometes al dueño que la pagarás. Tu promesa se convierte en un activo para el barman, pero si no cumples tu promesa, entras en moratoria. Ese activo pierde su valor. Muchos prestadores no quieren que sus activos desaparezcan y aceptan una reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda significa que los prestadores obtienen menos de lo que deberían, o que el periodo de reembolso se extiende, o que se reduce la tasa de interés previamente acordado. De esta forma, el contrato se incumple para reducir la deuda. Los prestamistas preferirían tener parte de algo que el total de la nada. Aunque la deuda desaparecerá, su reestructuración hará que los ingresos y el valor de los activos desaparezcan más rápido, lo que empeorará aún más la carga de la deuda. A medida que se reducen los gastos, la reducción de la deuda también es dolorosa y deflacionaria. Todo esto afecta al gobierno, porque los ingresos bajos y el desempleo se traducen en menos recaudación de impuestos. Al mismo tiempo, necesitará aumentar su gasto a medida que aumenta la tasa de desempleo. Muchas personas desempleadas no tienen suficientes ahorros y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de estímulo que aumentan sus gastos para compensar la recesión económica. Los déficits presupuestarios del gobierno explotan en esta etapa porque gastan más de lo que recaudan. Esto es lo que sucede cuando escuchas sobre el déficit presupuestario en las noticias. Para financiar sus déficits, los gobiernos deben aumentar los impuestos o pedir dinero prestado, pero con la disminución de los ingresos y el alto desempleo, ¿de quién saldrá el dinero? De los ricos. Como los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está fuertemente concentrada en manos de un pequeño número de personas, los gobiernos aumentarán naturalmente los impuestos a los ricos, lo que facilitaría una redistribución de la riqueza en la economía, desde los que tienen a los que no tienen. Los que no tienen, los que sufren, comienzan a odiar a los que sí tienen, los ricos. Los ricos, que están presionados por una economía débil, la caída de los precios de los activos e impuestos más altos, comienzan a odiar a los que no tienen. Si la crisis persiste, podría haber un estallido social. Las tensiones no solo crecen dentro de los países, sino que también pueden crecer entre países, especialmente entre los deudores y los estados prestadores. Esta situación puede conducir a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto llevó al ascenso de Hitler al poder, la guerra en Europa y la crisis económica en los Estados Unidos. La presión para hacer algo que ponga fin a la crisis aumenta. Recuerda, la mayoría de lo que la gente pensaba que era dinero, en realidad era deuda. Entonces, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada y necesita dinero. ¿Recuerdas quién imprime el dinero? El Banco Central. Después de reducir las tasas de interés casi a cero, recurre a la impresión de dinero. A diferencia de los recortes de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de la riqueza, la impresión de dinero es estimulante, pero es la causa de la inflación. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo, de la nada, y lo usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Esto sucedió en los Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales de todo el mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Al comprar activos con este dinero, ayudan a impulsar sus precios, haciendo que la gente fuera más digna de crédito. Sin embargo, esto solo ayuda a quienes poseen activos financieros. Como puedes ver, el Banco Central puede imprimir dinero para comprar activos financieros. Por otro lado, el gobierno central puede comprar bienes y servicios y poner dinero en manos de la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que, para estimular la economía, ambos deben cooperar. Al comprar bonos del gobierno, el Banco Central esencialmente presta dinero al gobierno, lo que le permite tener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios a través de sus programas de estímulo y beneficios de desempleo. Esto aumenta los ingresos de las personas, al igual que aumenta la deuda del gobierno. Sin embargo, esto reducirá la carga general de la deuda de la economía. Es un periodo muy arriesgado. Los políticos necesitan equilibrar estas 4 formas a medida que cae la carga de la deuda. Los métodos deflacionarios deben equilibrarse con los inflacionarios para mantener la estabilidad. Si esto se equilibra adecuadamente, se produce un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque el desapalancamiento es una situación muy difícil, manejar una situación muy difícil de la mejor manera posible resulta hermoso. Mucho más hermoso que la frase de apalancamiento excesivo, desequilibrado e impulsado por la deuda. El crecimiento económico real es positivo y la inflación. En un desapalancamiento, las deudas se reducen a una relación a los ingresos.
el crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se logra con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto requiere una combinación de recortes de gastos, reducción de la deuda, redistribución de la riqueza e impresión de dinero, para que se pueda mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si imprimir dinero aumentará la inflación. No lo hará, si compensa la caída del crédito. Recuerda, depende del gasto. $1 gastado en dinero tiene el mismo valor que $1 gastado en crédito. Al imprimir dinero, el Banco Central puede reemplazar la pérdida de crédito al aumentar la cantidad de dinero. Para cambiar las cosas, el Banco Central no solo necesita impulsar el crecimiento de los ingresos, sino también lograr que la tasa de crecimiento de los ingresos sea más alta que la tasa de interés de la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir? En pocas palabras, los ingresos deben crecer más rápido que la deuda. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que la cantidad de deuda que tiene un país es la misma que la cantidad de ingresos que tiene en un año. Ahora veamos la tasa de interés de esa deuda. Digamos que es de un 2%. Si la deuda crece a 2% por esa tasa de interés y los ingresos crecen solo 1%, entonces nunca se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento de los ingresos supere a los intereses. Sin embargo, imprimir dinero puede ser algo mal utilizado porque resulta fácil de hacer, y la gente lo prefiere antes que intentar otras opciones. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y causar una tasa de inflación inaceptablemente alta, como lo hizo Alemania durante su desapalancamiento en el año 1920. Si los políticos logran el equilibrio correcto, el desapalancamiento no resulta tan dramático. El crecimiento es lento, pero la carga de la deuda se reduce. Ese es un desapalancamiento hermoso. A medida que crecen los ingresos, los prestatarios se vuelven más dignos de crédito. Y a medida que los prestatarios se vuelven más confiables, los prestamistas comienzan a pedir dinero prestado nuevamente. La carga de la deuda finalmente comienza a caer. Debido a que pueden pedir dinero prestado, las personas comienzan a gastar más. Eventualmente, la economía comenzará a crecer nuevamente, conduciendo a la fase de reflación del ciclo de la deuda a largo plazo. Aunque el proceso de desapalancamiento puede ser terrible si se maneja mal, si se resuelve bien, se resuelve el problema. Se tarda aproximadamente una década o más para que la carga de la deuda caiga y la actividad económica vuelva a la normalidad. De ahí el término década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más complicada de lo que muestra esta plantilla. Sin embargo, superponer el ciclo de la deuda a corto plazo por encima del ciclo de la deuda a largo plazo y luego superponer ambos ciclos por encima de la curva de crecimiento de la productividad nos da una plantilla razonablemente buena para que nos muestre dónde hemos estado, dónde estamos ahora y a dónde es más probable que lleguemos. En resumen, hay 3 reglas principales que me gustaría resaltar. Primero, no permitas que la deuda crezca más rápido que los ingresos, porque la carga de tu deuda eventualmente te aplastará. Segundo, no permitas que los ingresos crezcan más rápido que la productividad, porque eventualmente te volverás poco competitivo. Y tercero, haz todo lo posible para aumentar la productividad, porque eso es lo más importante a largo plazo. Estos son consejos simples para todos e incluso para los políticos. Parece increíble, pero la mayoría de las personas, incluyendo a los políticos, no le prestan suficiente atención a esto.